esta pequeña, esta última unidad prácticamente es de retroalimentación y yo lo único que me quedo es entendiendo. Voy a hacer pequeñas preguntas y además un poquito de reafirmación de estos datos que hemos visto y que yo creo que ustedes conocen mucho este tipo de temas. Primeramente, entendemos cuál es la estrategia mundial de desarrollo sustentable y los ODS para el caso de la vivienda. Oscar, Edgar, José. A ver, pues yo creo que estamos, o sea, con la Agenda 2030, que digamos más o menos también resume todos los propósitos de los objetos de desarrollo sostenible y el paisaje cultural cafetero, pues estamos sujetos, digamos, a tener ese componente ambiental muy en cuenta para poder dar respuesta y solucionar los problemas que tenemos, porque independiente que tenemos uno de los paisajes más bellos eh, y con más biodiversidad, pues la responsabilidad es muy grande y peleamos porque se mantenga, sobre todo en esas zonas donde la biodiversidad corre mayor peligro. Pero yo creo que sí estamos conscientes y por lo menos en la facultad, en nuestras clases de arquitectura y en las clases de urbanismo que da Edgar y en la gerencia de proyectos que da José Luis, pues todos significamos esa parte, digamos, ambiental, porque es el futuro, no solamente nuestro, sino de los hijos, de los hijos, de nuestros hijos. Entonces yo creo que eso es importante. Si hay conciencia y hay manejos, y hay propósitos que de acuerdo a la voluntad política se dan, a veces con dificultad, a veces no se dan, pero estamos en ese proceso y creo que en la juventud de la generación que viene pues tiene mayor compromiso que nosotros mismos. Pero digamos, hemos empezado y estamos al frente de eso, de alguna manera. Yo creo que Edgar podría ampliar más el tema y José Luis. Ponle volumen, Edgar. No se escucha. Ya, es que está muy pasito. Está muy pasito, Edgar. Sigue estando bajito. No lo escuchamos, don Edgar. Que va a salir y vuelve a entrar. Sí, yo creo que sí. José. Quitarse los audífonos. ¿Qué podríamos ampliar de esta idea que plantea Oscar y que, bueno, se plantea desde el punto de la vivienda de las ODS? Porque hacia allá vamos, ¿eh? O sea, este es el camino. Sí, yo estoy de acuerdo con Oscar en su apreciación. Somos no solo muy conscientes, sino que estamos dejando esa huella en los muchachos de esa responsabilidad que tenemos con el medio, con el entorno, con la sociedad también, de buscar unas viviendas más compatibles con el medio ambiente, más resilientes. Ayer me encontré precisamente una frase que me llamó mucho la atención de un arquitecto ya de vieja escuela que decía que la arquitectura va a tender a ser la imitación de la naturaleza, porque en la naturaleza es donde están las estructuras más lógicas. Mejor resueltas realmente, ¿cierto? Las aves en sus nidos, las termitas en sus madrigueras y en sus nidos también, tienen unas estructuras muy bien resueltas y están en el chip de cada uno, o sea, ni siquiera tienen que
que formarse académicamente para lograr esas estructuras tan bien logradas. Entonces, nosotros debemos como voltear un poquito la mirada también hacia eso, hacia los ejemplos de lo que nos está dando la naturaleza. Don Edgar. No te oímos, Edgar. Aparece como si se hubiera apagado tu micrófono. ¿Ahora se me escuchan? Sí, Ahora señor. sí, Sí, mejor que hace un momentico. Sí, mejor. Ok. Bueno, estaba saludando al profesor Alfonso y a Oscar y a José Luis. Nosotros habíamos tocado el tema en una de las clases anteriores, creo que fue a la primera que yo asistí, y habíamos hablado de que los objetivos de desarrollo sostenible y más los que toca la Agenda 2030, pues en su enfoque los que se pueden territorializar son los que podrían mostrarnos la evidencia de todo ese tipo de cosas, pero para el tema de la última unidad, que es el derecho a la vivienda, pues el primer objetivo es el fin de la pobreza y nosotros relacionamos el derecho a la vivienda con la pobreza, porque es que a las comunidades a las que se les da la respuesta de la vivienda o a las comunidades a quienes la necesidad de vivienda les hace falta, valga la redundancia, es precisamente a los que no tienen recursos y a los que están ubicados en zonas de protección ambiental. Obviamente, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el 11 es el que más podría territorializar el hecho, además de otros, porque nos habla de ciudades y comunidades sostenibles. Y a lo que comentan José y Oscar, pues afortunados nosotros que tenemos la posibilidad de orientar y de generar esas semillas sobre los muchachos en todas las clases que nosotros manejamos. Esto es un tema que está en boga de todo el mundo porque nos estamos dando cuenta de todo lo que nosotros mismos estamos generando a través del desequilibrio, de la sobrepoblación, del consumo y el mal consumo, porque ni siquiera establecemos esa parte de devolverle a la naturaleza lo que le hemos pedido. Entonces, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, para el caso de lo que nos toca, el derecho a la vivienda, pues obviamente si cumpliéramos con todo esto, pero muy difícil ante un sistema económico mundial que simplemente beneficia a los más ricos y mantiene una población que es pobre y en aumento continuo. Es por ahí es bastante complejo el asunto. Y es responsabilidad de los estados dar la solución a al cobijo y a la vivienda. Muchas gracias, Edgar. José, Oscar. Pues miren, la verdad es que las ODS no son nada fáciles, como lo acaba de decir Edgar. Desde el punto de vista del territorio y el metabolismo urbano, desde el punto de vista, si lo quieren ver, de ruralidad y urbano, ha cambiado completamente la manera en cómo lo vemos en diferentes lugares de Latinoamérica. Y estoy muy en atención a decir que hay lugares donde tal vez se le da mucha prioridad a este tipo de grupos que están en aumento, como dice Edgar. Pero seguramente eso es a donde quiere llegar la entidad del discurso. Lastimosamente, como lo dice Edgar, la Agenda 30 o la Agenda del 2030 es una atención de un informe llamado Brundtland, ya lo habíamos visto. Y este informe, pues ya está caduco también. Este informe está del 87 completamente y hace falta retomar ideas latinoamericanas para nosotros mismos. Yo estoy muy en boga de eso, muy en boga de que se tienen que tomar desarrollos endógenos, no desde el punto de vista centro-periferia, sino desde el punto de vista de nosotros, como lo acaban de decir ustedes, porque si no, nunca vamos a llegar a esos indicadores que ellos piden. La alternativa también es de ellos, es del centro-periferia. Si ustedes me dicen quién construye la teoría completamente de sustentabilidad a nivel internacional,
son los mismos que dan las alternativas, pero también son las que tienen las empresas más grandes y más voraces de ellos. El primer mundo también hace cosas de ese tipo. Y también está el discurso dentro de esas mismas empresas, cuando se habla de sustentabilidad, ¿no? Entonces, hablar de la vivienda también es hablar de cosas como lo que pasa en Colombia con Cemex, a pesar de que es mexicano. Es una transnacional, ¿eh? Y cuidado, de este lado, en mi región, utilizan llantas y energía completamente fósil para poder calentar, en este caso, esas infraestructuras que hacen cemento. También está complejo. Por allá vamos. Lo importante es que este informe, del cual partimos con las ODS, hay un punto donde, desde el punto de vista, si lo quieren ver, marxista, superestructura, ya lo habíamos tocado, hay una parte donde hay una incidencia de política pública. Y es en donde ha fallado Latinoamérica, ¿eh? No en la otra parte de lo social. Somos unas personas, créanmelo, que cuidamos bastante. Desde el punto de vista ambiental, tenemos una tradición, desde el punto de vista antropológico, con nuestro ambiente. Nosotros entendemos cómo funciona. Y desde el punto de vista, si quieren verlo económico, pues hay también un colonialismo fuerte, el cual, pues, por buenas o por malas, el sistema económico en algunos lugares no ha podido dar respuesta a todas estas necesidades. ¿Saben? Ahí es donde se necesita el cambio. La verdad es que quiero que quede tal vez muy acentuado en este sentido, que tal vez yo estoy en este momento tratando de hacer mucho cambio, desde el punto de vista de estrategia y política pública, con el fin de también llevar la vivienda, como lo vieron, desde el punto de vista pues, de la sociedad civil dando vivienda. Espero me dé el tiempo y ahí trato de incidir. Por eso creo que lo más importante es incidir en la política. Ahí es donde realmente todos los ODS cambiarían si realmente fueran llevados de alguna manera por las políticas públicas en muchos de nuestros países. Latinoamérica es muy complejo. Sí, Edgar, adelante. Pues es lo que extraña, porque estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y estoy como en desacuerdo también. ¿Por qué? Porque es que Latinoamérica tiene la población con más falta de educación en el mundo. Y nos han educado para ser egoístas. Puede que nosotros tengamos la idea o la razón de, sí, tenemos la conciencia de que la sustentabilidad, sin siquiera tener en cuenta qué es la palabra o el concepto, sino más bien, sí, sabemos que estamos consumiendo el planeta y lo estamos consumiendo mal y no estamos haciendo estableciendo ese equilibrio del que estamos hablando. ¿Sí? Eso por un lado. Pero cuando uno se va a las políticas públicas, entonces tenemos un Banco Mundial o el BID, tenemos la CEPAL, tenemos organismos mundiales que deberían dar respuesta y lo hacen en libros, lo hacen en documentación, y es como documentación que sale de un momento a otro. Esto es, si hoy empezó el COVID, mañana ya hay un libro del COVID, y lo está programando ¿quién? Todos los supuestamente sabios de Sudamérica. Si tenemos tanta academia, en ese sentido, ¿por qué no se dan las soluciones? ¿Por qué no se dan esos equilibrios? ¿Cuál es la función real del BID ante los países subdesarrollados? Seguirlos manteniendo en subdesarrollo, y ese subdesarrollo también afecta la adquisición de vivienda. Entonces, ahí es donde es difícil. ¿Cuáles son los organismos internacionales de los cuales nos subyugamos? ¿Sí? Entonces, Sí es, Edgar. ¿Algo más que quieran aportar para que sea esto muy fluido? Yo quisiera mucho pensar sobre esto que dice Edgar, José, Oscar, por favor. A ver, lo que pasa es que
Los anglosajones siempre han tenido la política de pensar en el bien común primero que en el bien particular. Y nosotros es al revés, ¿sí? Yo digo, Germán Arciniegas, escritor colombiano, decía que los 500 años de habernos descubierto eran escasos porque no habíamos podido realmente educarnos y evolucionar. Ese egoísmo pues mata, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos pensando en yo primero, ante todo, contra el favor de la generalidad, los planes de ordenamiento, los planes parciales, si yo no quiero participar, entonces yo soy la piedra en el zapato. Entonces, o sea, hay muchas cosas que no funcionan. La misma política o los mismos políticos en su, en su ejercicio, a veces por ese poder que quieren manejar, no quieren compartir y no quieren ceder no hay voluntad política para hacer cosas porque son cerrados a la banda, no están abiertos y no están al tanto digamos, de cómo está funcionando el mundo. Pero yo creo que a nosotros nos falta mucho, ¿sí? Y cuando nos ponen, lo que dice Edgar es cierto, el Banco Interamericano y el Banco Mundial, todos nos asignan, digamos, o nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Porque nos consideran todavía tercermundistas, nos consideran en vías de desarrollo, y en una parte pueden tener razón, pero en otra no. Entonces yo creo que ahí hay cosas que no funcionan, pero es la misma naturaleza del latinoamericano el que impide que seamos mejores. Uno ve a Japón, que después de la Segunda Guerra Mundial quedó destruido, y lo que ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha es una enseñanza para nosotros que llevamos 500 años sin guerras pues muy terribles, ¿sí? Y no hemos progresado. O sea, el desarrollo no existe, crecemos sí, pero no nos hemos desarrollado. Eso es lo que yo pienso. José, ¿no? Yo creo que es también como un círculo vicioso, en donde las situaciones, hablando por ejemplo de los bancos, es como en el trato que le dan a uno como cliente. Finalmente, las políticas de esas entidades es que usted mantenga endeudado, que usted mantenga su crédito, que usted mantenga sus cosas, y cuando lo va acabando de pagar, le facilitan la posibilidad de volverse a endeudar. De tal manera que usted siempre está trabajando en función del banco. Por otro lado, está el tema de educación, que también es contradictorio a veces entre lo que nosotros podemos aplicar y dar desde la formación, y a veces como uno, cuando ve el ejercicio por fuera, se da cuenta que no todo lo que uno trata de aplicar en el estudiante y no todo lo que uno trata de formar genera esa plantica de la semilla que uno sembró. A veces se encuentra uno, hoy vea curiosamente un edificio aquí en el pueblo construido por una de mis exalumnas, y yo me quedé mirando la fachada y el edificio en general y decía yo, ¿dónde está los 10 semestres que le dimos lora con la iluminación, con la ventilación, con la eficiencia, cuando a ella finalmente el edificio responde a unas necesidades económicas y financieras, a unos costos, a unos presupuestos, a unos permisos y a unas situaciones desde la legalidad de la construcción? Entonces volvemos al círculo vicioso, ¿cierto? O sea, qué tanto podemos aportar y qué tanto finalmente se puede llegar a realizar de esas situaciones. Y totalmente de acuerdo también como dice Edgar, nosotros crecemos pero no nos desarrollamos. Ha pasado los siglos y los siglos y seguimos como en las mismas circunstancias de involución, porque sí, las ciudades son más grandes, tenemos más situaciones, hay arquitecturas más modernas, hay aplicaciones de materialidad,
pero nuestros problemas urbanos siguen siendo los mismos. Tenemos deficiencias de transporte, deficiencias de servicios públicos, los servicios públicos no le llegan a toda la cantidad de la población, y volvemos al que habíamos hablado en estos días contigo, la cuantificación y no la cualificación de lo que se hace, ¿sí? Y en esos temas de la inclusión me parece que es súper importante tener más calidad en la evaluación y en la respuesta que cantidad. No es importante saber cuánta gente le falta vivienda, es dentro de esa carencia de vivienda cuáles son las condiciones que esa gente necesita para vivir mejor. Y en cuanto al derecho a la vivienda, también pienso que los estados de alguna manera hacen algo, ¿cierto? O sea, están las políticas de vivienda gratuita, de subsidios, de vivienda prioritaria, de vivienda de interés social, ¿sí? A veces creo que la brecha más grande está en los términos medios, no en los que son más pobres que no tengan derecho a la vivienda, ni en los más ricos que tienen la capacidad para comprar cualquier vivienda, sino digamos en los que estamos, como decía mi papá, los del sándwich. Queremos vivir como los que tienen mucha plata, pero no nos alcanza, y no podemos vivir como los pobres porque la dignidad no nos deja. Y hoy leía un artículo, un meme de esos de internet, definiendo a los colombianos, que dice que nosotros, cuando vamos a coger un taxi en la calle, si el taxi está viejo y feo, esperamos al siguiente, porque somos pobres pero pinchados. Entonces, igual pasa con la vivienda, igual pasa con las situaciones urbanísticas, ¿cierto? O sea, yo no puedo vivir en el estrato 80, pero tampoco me voy a ir a vivir al estrato 1. Entonces, esa es como la consideración. Muy, me reí mucho, sí, claro. Sí, no podemos estar también. Como dice el meme, también uno se puede dar ciertos lujos. Sí, somos pobres pero pinchados. Miren, el otro tema que me aboca y que es muy importante para mí, cómo lo llevamos, es una de las más importantes: inseguridad en Latinoamérica. ¿Qué le espera a Colombia en este siguiente paso? Si quieren lo dejamos a un lado, porque a un lado, primero pasando por qué le espera a la inclusión y vivienda dentro de su país en los siguientes 10 años. Porque volvemos a lo mismo, se tiene que volver a ver esto. ¿Qué le espera José? ¿Qué le espera Edgar? ¿Qué le espera Oscar? Sí, sí, seguramente estamos sobrediagnosticados por infinidad de empresas económicas internacionales o instituciones, seguramente sí, sobrediagnosticados. Pero seguramente este tipo de estudios solamente son los que definen. Y por eso siempre les he comentado, yo creo que hay que definirnos, autodefinirnos. Y con este tipo de ideas, ¿qué le espera a Colombia hacia la inclusión y vivienda hacia el 2030? ¿Ustedes qué creen que siga? ¿Cuál es la vertiente? Edgar, quiero empezar contigo, por favor. ¿Hay que prender el micro? Sí, sí. Es una pregunta bien compleja. O sea, si seguimos relacionando el hecho de que valga la redundancia nuevamente, se soluciona la vivienda de los más necesitados, siempre lo vamos a vincular con la pobreza. Y la pobreza la relacionamos con la necesidad que muchos tienen, y esa necesidad los lleva a generar inseguridades en muchos sectores de la ciudad, ni siquiera en el sector de ellos, sino en la ciudad. Entonces, cuando estamos hablando de que seguimos creciendo de la misma forma, en los extremos y en las partes más alejadas de las zonas céntricas, pues las desigualdades de las que estábamos hablando hace un momento cuando tocamos el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, aquellos del fin de la pobreza, la reducción de las desigualdades, el trabajo decente y el crecimiento económico, pues no se va a notar en esos sectores.
Y esos sectores, ante la necesidad de un techo que no van a encontrar en la parte centro, techo que no van a encontrar en los estratos 6 o 7 o 5, entonces van a tener que marginarse más. Y esa marginación los lleva a unas necesidades que los lleva a conseguir su sustento diario de la forma más insegura probablemente. Esa relación uno la hace casi siempre y sobre todo en los países latinoamericanos. Entonces es una apreciación bien difícil porque se vuelve uno o estigmatiza a comunidades que de pronto no, no están viviendo lo mismo. Es la necesidad, son mis recursos y yo puedo tener una casa allá, pero allá sí hay otro tipo de situaciones sociales que se están generando precisamente por las necesidades. Pues si yo no puedo hacer que mis hijos se eduquen, pues ¿en qué se van a desarrollar ellos o qué es lo que van a hacer? Difícilmente van a coger buenos caminos. Entonces, ahí es muy difícil. La situación de inseguridad nos va a llevar a lo que nosotros vemos en las películas futuristas. El sur y lo retirado de la ciudad es donde está el peligro, donde está lo más feo, es lo que no queremos ver. Lo que nosotros siempre escondemos cuando viene una alta personalidad internacional, eso es lo que queremos esconder, pero es lo que más vamos a ver nosotros si seguimos en la misma forma. Que los gobiernos, como lo decía José o Oscar ahorita, pues se están dando respuestas, sí, claro, porque es una obligación del Estado hacerlo, pero es la mejor respuesta, ahí es donde queda como el, sí, hay una cantidad de metodologías, de estrategias para dar de respuesta a la necesidad de vivienda, pero que sean las mejores, yo creo que no son las mejores, y en ese sentido estamos muy desordenados, muy desordenados, porque el gobierno nacional saca una estrategia y dentro del tema de dónde llegan los recursos, pues ya se han perdido más de la mitad o se pierde el 30% o el 40% o en últimas hasta el 90% y lo que llega a la necesidad directa es el 10% nada más. Son situaciones difíciles que muestran el desorden de los países latinoamericanos. Yo diría que la informalidad, somos informales y la informalidad está desde la zona donde están los ranchos, esas zonas de borde de la ciudad. A veces están dentro de la propia ciudad, no propiamente en el borde. Y, y es la informalidad de, de cómo evitar que sucede, o sea, que construyan los ranchos, que invadan un territorio. Entonces hay informalidad o hay liviandad en la gobernanza. Eh, entonces yo pienso que, y hay informalidad y no hay voluntad política. O sea, los votos, políticamente hablando, se consiguen en las zonas más llevadas del país, de los territorios. Allá les ofrecen plata y les ofrecen dinero y les ofrecen un saco de cemento y o una teja, y en fin. Entonces, eso hacen los políticos y ahí es donde consiguen los votos. Es que quien sube a alcaldes, gobernadores y concejales es esa gente que está aparentemente excluida, ¿sí? Que están en el borde, que son totalmente informales, ¿sí? Y esa informalidad pues le sirve al gobernante, o sea, porque en ese despelote, en ese desorden, nadie se mete. Entonces, yo creo que la informalidad ahí eh, va desde el pobre que llegó, que logró llegar a la ciudad y que tiene que trabajar informalmente para poder sobrevivir y vive informalmente porque es la única forma y finalmente espera porque ellos se van consolidando. Yo he trabajado y he estado metido en ranchos. En Caracas trabajé 4 años en los sitios más horribles de Caracas y, y uno siente que es estar en el borde, ¿cierto? Pero ellos se van consolidando, ellos empiezan con
con un cerramiento en lata y tabla y diariamente, semanalmente, van haciendo el constructo y van haciendo su vivienda y la van consolidando. Y esperan que el gobernador, el alcalde, el concejal, el diputado, el que sea, ¿cierto? Les ofrezca cosas y finalmente les puedan negociar el derecho a esa tierra, ¿cierto? Que les den el título y ahí no los mueve nadie. Entonces, yo creo que eso es un proceso y eso es y somos informales y la justicia, porque es que esa es la otra parte. En Colombia nuestra justicia está muy cuestionada eh, en todos los ámbitos, en todos los espacios y más en esos sitios donde la informalidad prevalece y a veces donde la justicia ni la policía nadie puede entrar. Cuando uno ve los ranchos, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, el ejercicio que hizo Medellín de inclusión, de incorporar, de generar el cable, que el cable pasa por encima de los ranchos, pero que los conecta a ellos con la ciudad. Entonces ellos pintan las terrazas y arreglan sus techos y comienzan a tener un significado diferente de que su vivienda no es solamente el rancho, sino es el rancho que ve todo el mundo el que va en el transporte del cable, ¿sí? Entonces yo creo que en esa informalidad estamos dando respuestas. Uno, la otra parte horrible del tema es los urbanizadores o los constructores. Hoy en día, una vivienda, yo creo que si de pronto me equivoco, es 3,5 metros de frente por 9 de fondo para 27 metros cuadrados de construcción, ¿no? Y eso es una sala, una cocina que no cabe nada, un baño y un espacio para una escalera y un patio, ¿sí? Y una habitación. Entonces, y dice que el promedio de personas por familia son 3,5. Mentiras. Aquí el promedio paisa sobrepasan los 5, los 6, los 7, los 8, ¿cierto? Si el marido abandona a la muchacha, pues entonces la muchacha se va a vivir con la mamá y el papá y se lleva a los hijos, entonces ya no son 4 o 5, sino son 8, ¿no? Y pretendemos que vivan en 27 metros cuadrados, a unos costos económicos enormes para ellos y sociales y vivenciales para quienes se está construyendo. Yo en algún momento escribí sobre las casas que se hacían en Bogotá, el, el Instituto de Crédito Territorial, eran casas de 9 metros de frente por 15 de fondo y tenían antejardín y tenían patio atrás y tenían, o sea, eran unas casas decentes, humanas, ¿sí? Entonces uno dice, hemos ido para atrás como el cangrejo, ¿cierto? No reconocemos la identidad, ni el grupo social, ni la etnia, ni la costumbre, ni la cultura, ni la memoria de quienes llegan a nuestras ciudades, sino que los metemos, ¿no? Ahí tienen que vivir, ¿cierto? Pero no reconocemos nada de eso. Entonces yo creo que estamos muy mal. Y eso es parte de la informalidad y parte de la desinformación y la parte de no querer hacer cosas. Entonces, es una pelea que hemos perdido los arquitectos. Hay urbanizaciones que se han hecho, se han construido conjuntos para gente de vivienda de interés social, ¿cierto? Con fachadas de 2 pisos para evitar que ellos alteren, dañen, cambien, transformen esa urbanización. Al construir de la manera como pueden construir. Entonces hacemos fachadas de 2 pisos para que eso no se vea desde la calle y que ellos puedan construir por dentro, hacer su desarrollo progresivo, su crecimiento progresivo de alguna manera. Entonces, y hemos fracasado, no hemos entendido el problema, ¿sí? Hoy con la pandemia, pues ni el estrato 6 somos capaces de resolver porque estamos acostumbrados a otras cosas y la gente se dio cuenta que estamos construyendo mal, diseñando mal y viviendo muy mal. Entonces, por eso todo el mundo quiere vivir en el campo, ¿sí? Es al revés el tema. Entonces yo creo que la informalidad está a todo nivel, ¿sí? Y nosotros los que estamos, que tenemos la responsabilidad de educar, de significar esos espacios, de significar la parte humana, la inclusión, hacerlos entender de que
no es diseñar un cuarto, unas 4 rayas y ponerle una puerta y una ventana. Eso no es arquitectura. Entonces, y Edgar y José Luis cuenta el caso de su alumna, pues sí, uno tiene las tristezas, pero entonces la alumna le va a decir, profe, pues es que el negocio, ¿no? Porque es que el metro cuadrado y hay que sacar y sí, entonces la ética se fue para el carajo o nunca existió, porque de por medio está el único valor que existe hoy en día, que es el valor dinero, ¿sí? Que es el que manda, el que compra, el que significa, el que dice cómo hoy tiene que vivir la humanidad. Entonces yo creo que nos tenemos que dar una pela. Y los tres, por ejemplo, que somos profesores, que somos docentes, y pensamos y tenemos más o menos los mismos pensamientos, pues nos enfrentamos también a esa realidad, ¿sí? Y de pronto dentro del nivel profesional estamos fuera de contexto porque cómo se le ocurre a usted pensar así, ¿sí? No, es que si usted está pensando así, usted no va a hacer plata, usted no va a poder construir ni diseñar, ¿cómo se le ocurre? ¿Sí? Entonces, entonces estamos fuera de contexto también, de ese contexto de informalidad. Creo que es lo que yo pienso. José. Bueno, profe, yo, ¿qué le diría de esto? Que adicionalmente el problema de inclusión o el problema de la resolución o de la situación de la vivienda va, yo vuelvo e insisto, mucho más allá de la cuantificación de las viviendas o de los metros cuadrados de vivienda que tenemos que resolver. Porque como decía Edgar, las soluciones a veces se dan en las zonas más alejadas, en las periferias o en los círculos de la ciudad externos, también lo comentaba Oscar, y a eso entonces estamos agravando el problema de distancia, de transporte, de servicios públicos, de educación, de acceso a los médicos, de acceso a la cultura, de acceso a la recreación, que si uno hoy lo mira en la teoría, todo eso existe, ¿cierto? Existe el derecho a la educación, porque la educación en Colombia tiene una gratuidad en las escuelas públicas y en los colegios públicos, en donde usted solo paga los útiles y los uniformes de los niños, pero la educación es gratuita. Entonces, en la teoría existe la gratuidad. En la teoría existen los subsidios para el transporte, existen los sistemas movilizados de movilidad y de transporte en algunas ciudades con mejores soluciones que en otras. Nosotros, por ejemplo, Quindío, Armenia, que es la capital, pues es una ciudad pequeña, pero tiene un sistema de transporte, digamos, eficiente, entre comillas, pero todavía hay zonas de la ciudad donde no llega un transporte público. Entonces usted tiene que salir o en una moto o caminando o en otro sistema, otra forma, para poder llegar a donde pasa la ruta del Tinto, que es las busetas que hacen el recorrido. En Pereira ahorita están por abrir un cable también adicional, entonces se complementa con el Metrobús, se complementa con los alimentadores, pero todavía hay zonas de la ciudad donde no llega el transporte. Entonces, creo que el tema de inclusión va a esa inclusión en servicios, a la inclusión en el derecho no como derecho ni como el documento escrito de que usted tenga educación pública, sino a que realmente el colegio esté cerca de donde usted vive, para que usted no tenga que mandar a un niño de 6 años en un bus, en un motocarro o pagarle un servicio a un vecino para que lo lleve hasta donde está el colegio, donde tuvo el cupo para poder estudiar. ¿Sí? Uno ve en países más desarrollados que, digamos, no es que ese problema no exista, pero digamos, yo lo veo, mi hermano vive en Alemania y cuando él fue a meter a los niños al jardín, a los pequeños, ya tiene ya 2 hijos profesionales o que están en camino de ser profesionales, pero cuando estaban más pequeñitos iban al jardín, el ayuntamiento de la ciudad donde él vivía le dijo, no, es que ellos tienen que ir a este colegio, porque este colegio es el que le queda a un radio de distancia de 5 cuadras de su casa. Entonces las políticas no son solamente darle educación gratuita, es decirle a usted, venga señor, usted no puede tener un hijo en la escuela de Pueblo Tapado si usted vive en Ciudad Milagro, porque de Ciudad Milagro a Pueblo Tapado es todo un recorrido de transporte público o de caminar o de irse en bicicleta.
Entonces el tema de la inclusión va también en solucionar esos temas, en solucionarle el tema de la accesibilidad al mercado, sí, como dice Edgar, derecho a la ciudad, a la calidad, ¿cierto? O sea, Sí, sí, claro, a claro. buenos servicios, a buen transporte, a educación, porque sí, claro, están las políticas de hacer vivienda de interés social, vivienda prioritaria, vivienda regalada, el Estado está ofreciendo viviendas regaladas, pero entonces, ¿dónde quedan? ¿Sí? Acuérdense que yo les contaba que estoy asesorando desde el consultorio un proyecto en Calarcá de una vivienda, de un proyecto de vivienda que inicialmente iban a ser edificios de apartamentos, ahora son solo casitas, pero volvemos también a lo que decía Oscar, esas casas las van a entregar en un piso con una estructura diseñada para 2 pisos, pero entonces cuando usted haga el segundo piso es como usted quiera, como usted pueda. Si la puede levantar una ladrillo de fachada primero y luego una habitación y luego esto, pues bien. Entonces empiezan a aparecer esos barrios que inicialmente eran todos parejitos, que estaban muy bien organizaditos y tal, pero que desde el desarrollo progresivo la gente va construyendo en la medida que puede, que alcanza, entonces ya se distorsiona el barrio. Y va uno y mira, y a ese sector de Calarcá no pasa un transporte público. Entonces, a la gente que le van a dar esa vivienda, que le van a asignar esa vivienda, tiene que salir caminando casi 1 kilómetro más o menos, no creo que sea mucho, de pronto no es tanto, para llegar a la esquina donde pasa el bus que hace recorridos dentro de Calarcá. Entonces aparecen los motocarros, entonces aparece el ciclista que te hace los mandados. Claro, eso es, ahí vuelve a, como decía Oscar, esa informalidad no está hasta para eso, ¿cierto? O sea, el medio de transporte no es un medio de transporte garantizado por el Estado, porque el que está garantizado por el Estado pasa a 10 cuadras de donde yo vivo, entonces yo tengo es que salirme en un motocarro porque si está lloviendo o si voy con paquetes o vengo con paquetes. Entonces, es toda una suma de cosas, es sumar la falta de políticas claras o lo que está solamente en la teoría con una inclusión en todo lo demás, en calidad de vida, en servicios, en educación, en medicina, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos 2 hospitales medianamente grandes, públicos. Entonces está el San Juan de Dios, que está en el norte de la ciudad, y está el Hospital del Sur, que ahora están en un proyecto de ampliar y de mejorar y de arreglar, porque a través de la misma pandemia se dieron cuenta que la ciudad no da abasto con un solo hospital, a pesar de que somos una ciudad pequeña, pero un solo hospital no aguanta, entonces hay que mirar cómo se fortalece el otro, porque si es cierto que hay 3 clínicas privadas, pues esas están operadas por las IPS, que son afiliadas a las EPS, en donde usted por un sistema, por un tema contributivo de la salud, pues tiene acceso a esas clínicas, pero si usted no está en el sistema contributivo ni nada de eso, pues literalmente se jodió. Enférmese, mi hijo, y a cuidarse con agua de panela y a tomar Dolex porque no hay acceso a la medicina. Entonces, creo que los temas de inclusión van más allá, ¿cierto? No es solamente darle a la gente el techo, darle a la gente lo que en la teoría está como que todos tenemos derecho a la educación. Sí, claro, eso está está en la Constitución. Si uno fuera juicioso y se leyera la Constitución, ahora durante el paro nos dimos cuenta, aquí a la entrada del pueblo se tomaron muy jocosamente un muro de contención, que de hecho es el muro de contención que tuvo que construir una compañera de nosotros para que su casa no se le cayera, pero el muro da contra la vía principal de acceso al pueblo y los del paro decidieron pintárselo. Se lo pintaron bonito, hicieron un mural muy chévere, pero en medio de todo, la mitad del mural son un memorial de agravios, ¿no? El derecho, 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 derecho. Entonces, esa gente es muy juiciosa para saberse todos los derechos, pero no saben los deberes que implican esos derechos. Entonces, en el papel está, en la teoría está, en la Constitución está, en las políticas de cada gobierno está que tenemos derecho a la vivienda, que tenemos derecho a la educación, que tenemos derecho a la salud. Eso en la práctica, ¿dónde está? Pues en que sí, usted tiene derecho a la casa, pero la casa ya en el extremo sur de la ciudad. ¿Y cómo salgo de allá? Pues en una moto hasta donde pasa el bus y luego pague bus para llegar al trabajo que está en el norte.
y tengo al niño en un colegio donde le dieron cupo. ¿Y dónde queda el cupo? En el oriente. Entonces, otra vez saque al niño en una moto donde pasa el bus para que vaya a la zona oriente de la ciudad, al colegio que es gratuito. Entonces, ¿dónde quedó la inclusión? Sí, el señor tiene derecho a todo esto, el niño tiene derecho a todo esto, pero finalmente es un tema que pienso que va mucho más allá. Y nuestra responsabilidad es muy grande, claro. Y como bien decía Oscar, nosotros nos volvemos también como que estamos fuera de ese mercado porque estamos promoviendo y hablando de todas estas cosas, pero en la vida real eso no se da. O sea, en el ejercicio real. Y viene otra situación y es, nosotros tenemos una corrupción a todo nivel, pero que empieza desde casa. Yo insisto que, y se lo digo a veces a los muchachos, nosotros somos muy buenos para señalar ese señor que es ministro y que se robó la plata del ingreso seguro, pero usted se pasa el semáforo en rojo y le parece que eso está chévere porque es que voy de afán. Entonces, eso no es corrupción y resulta que la microcorrupción, o sea, la que está desde la casa, la desde el señor que se pasa el semáforo en rojo y el niño le dice, papi, se pasó el semáforo en rojo y dice, sí, pero vamos de afán, calle, 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 que voy de afán. La congruencia. ¿Cierto? Exacto. Entonces, hay que ser coherentes. Y uno dice esto, pero en el ejercicio ve que pasan otras cosas, entonces nos volvemos como, claro, los teóricos. Los docentes son los teóricos del ideal, de lo que debe ser, de lo que debe funcionar, de lo que debemos hacer, del tema, pero finalmente en la práctica a veces no se da de esa manera. Y es mucha, la tarea es difícil, la pregunta, como decía Edgar, es compleja, tiene muchas cosas de donde uno sacar y decir cómo sería lo ideal, pero pues guitarra el micrófono, me va a revirar. Pero tocaste, digamos que la columna vertebral de esta asignatura o de este seminario con Así es. el nombre de la maestría, porque es maestría en ordenamiento territorial y estamos viendo la vivienda, pues la vivienda de interés social, estamos viviendo la vivienda básica. Y así como lo planteas, hace más evidente precisamente la falta de planificación y cómo está rematando también, porque nos volvemos idealistas en los documentos, pero en la aplicabilidad no se ve absolutamente nada. Una cosa es lo que hacemos con los documentos y otra cosa es lo que hace el político como tal, el administrador, porque se está comprometiendo demasiado en una posible planificación que puede funcionar, pero que es difícil desde el término económico, desde la burocracia y el manejo de una cantidad de personal que muchas veces no sirve para nada en las administraciones públicas. Entonces, si estamos hablando de ordenamiento territorial, deberíamos contemplar ese derecho a la ciudad, porque si son los más pobres entonces son los que deberían vivir en el centro, en donde está todo. Y eso no es tan cierto. Eso depende de las comodidades que queremos y de lo que está de moda en el momento. Para el caso nuestro, por ejemplo, el turismo y la vivienda campestre, o lo que nos generó a nosotros, y esto sí es mundial, entonces el Edgar, COVID. Señor. Edgar, perdón, Señor. perdón. Ya que lo empezaste, ese era el que seguía. Gentrificación, ese es un problema en Latinoamérica que ya estás tocando. Síguele, por favor. Yo escucho. Ok. Que estaba diciendo entonces que el hecho de que lo que está de moda, entonces si es lo que está de moda, entonces nos vamos a vivir en las afueras de la ciudad, el tema de la segunda vivienda, los que tienen la posibilidad, los que no la tienen entonces, en los lugares más marginados, en los lugares en donde suceden con mayor frecuencia los fenómenos naturales y se ven abocados muy probablemente a recurrir a emergencias en ese caso. O a lo que nos ha llevado la enfermedad, la pandemia, porque ya nos dimos cuenta de que vivir en esos espacios que tocó Oscar hace un rato, espacios de 3,50, pero ¿quién fue el que llegó hasta allá? Cuando estábamos hablando del Instituto de Crédito Territorial, era el Estado
a través de otra entidad, también del Estado o posiblemente mixta, quien ofrecía en su momento 9 metros de frente, ¿sí? Y eran unas casas con unos espacios buenísimos. ¿Buenísimos para quién? Para los arquitectos. Para nosotros, hacer viviendas dignas. Uno, dentro del reto, y aquí es donde se da la pelea, y yo sé por qué se ríe Oscar o José, cuando se da la pelea de que trabajemos vivienda, trabajemos vivienda de interés sociales. ¿Por qué tenemos que trabajar vivienda de interés social? ¿Por qué le tenemos que dar gusto al Estado en ese sentido? No, pensemos en viviendas que realmente acojan a una familia. Y si nos vamos a las familias, tenemos que considerar los espacios para cada uno de los integrantes de la familia. Y resulta que no, en esas viviendas metemos hasta 8 personas. Entonces no están viviendo, no están habitando la vivienda. La están utilizando simplemente como la protección que tienen en la noche para poder aprovechar ese sentido. Entonces simplemente me pareció muy bueno la forma en que lo asumió José Luis, y relacionándolo con el tema de la maestría es planificación. Planificación, nosotros tenemos ciudades que incluso en las comunas están mal distribuidas. ¿Por qué? Porque es que tenemos un larguero de 5 kilómetros y venga, y si yo coloco un colegio aquí, entonces ¿a quién le doy cobertura? ¿Sí? Entonces le doy cobertura a la comuna 2, a la 3 y a la 6. Pero eso sí es así, porque sí, claro, eso tiene que ser así, porque en última los límites para nosotros los arquitectos no deberían existir, ¿sí? Pero si es la organización político-administrativa, estamos mal distribuidos en ese sentido. Entonces no podemos allí facilitar esas soluciones de las que estaba hablando José. El pobre es el que tiene que pagar entonces 2 y 3 buses, el rico no, o los de la clase media no, ¿sí? El pobre es el que está viviendo en una vivienda que presta simplemente los servicios básicos, y resulta que esos servicios básicos son los que están más afectando más la parte natural. Ya los estamos ubicando no en viviendas en volumen, sino en viviendas en altura. Y está afectando toda la parte del medio ambiente también. Pero me gustó muchísimo la forma en que lo asumió José y esa conclusión que tomó ahí. Edgar, Señor. a ver si, como dicen ustedes, ya me pegaron la palabra, creo que es una buena palabra, sí, señor. La verdad es que sí. Miren, lo que ustedes platican, ahora sigue un poco de lo que pasa en este diálogo donde nosotros vamos hacia la vivienda. Por ahí dentro de mi país hay un lugar que de alguna manera, como lo dice José siempre tan puntual, no simplemente es de dato para afuera, no es de diente para afuera. No simplemente es decir que se hagan las cosas. Ahí la violencia hizo que en este sentido, como lo dice Edgar, en la idea completa donde se pierden los valores a través de la violencia, porque es muy fuerte, se pierde el derecho a la ciudad. Gente completamente excluida de su lugar de origen por violencia, por violencia. También recordemos que no nos vamos a hacer de lado. México también tiene un problema grave de violencia, como no tienen idea. Hay ciudades enteras que se han ido completamente por violencia. Y entonces, uno de los temas muy importantes que nos hacen aquí dentro de pues todo lo que tiene que ver con el plan para inclusión y vivienda, hay una parte que tiene que ver con gobernabilidad. Y esta es la parte como más sensible del tejido, porque seguramente en algún momento ciertos lugares van a cambiar. Entonces, Edgar, a través de Colombia, ¿qué es lo que podríamos inferir de esto? Edgar, José, ¿nadie? Estoy viendo conectar. Ok.
José, ¿algo? Perdón. Parece ser que nos acompaña la doctora, la invité a que se acoplara con nosotros en esta última parte. A ver si le conocemos la voz a la doctora por fin. Hola, La doctora hola. Samantha. ¿Ahora sí se escucha? Buenas Perfectamente, tardes, doctora buenas noches. Samantha. Sí, Samantha. Ay, excelente. Pues qué Oye, gusto. Disculpen por llegar hasta ahorita. Sí, dime. Samantha, bueno, para empezar con la opinión completamente de lo que tiene que ver con inclusión, ¿qué nos podrías aportar hacia la inclusión y vivienda desde el punto de vista de la sustentabilidad? Bueno, tú que estás en la parte muy abocada en bioclimática, en arquitectura, Sí. entonces, algo que nos pudieras complementar. Ok. Bueno, en cuanto a la inclusión y vivienda, desde el punto de vista de la sustentabilidad, creo muy importante que se haga pues comunidad, ¿no? Porque desde ahí o desde generar, por ejemplo, procesos autogestivos desde la comunidad, quizá podríamos comenzar a incluir a la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, quizá desde no sé si desde lo bioclimático, pero lo bioclimático eh, se basa se basa del concepto de sustentabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a proponer una vivienda bioclimática, pues tenemos que integrarle ciertos componentes que sean pues resilientes, ¿no? Con el ambiente. Entonces, digamos, por ejemplo, si vamos a integrar algunos sistemas como de captación de agua de lluvia o de baños secos o de huertos, se tiene que incluir a la comunidad, ¿no? Entonces, al generar estos procesos, me parece que estamos eh, haciendo una inclusión que obviamente quizá eh, tiene que ver con estos espacios, no sé, fraccionamientos o unidades habitacionales, por ejemplo, o residenciales, en este caso, que en el que pues los vecinos se tienen que conocer, ¿no? O estamos hablando de la inclusión de vivienda en cuanto a un nivel más amplio, porque bueno, desde el punto de vista de la sustentabilidad, pues bueno, tenemos que activar desde lo local, ¿no? O sea, quizás desde uno mismo, desde lo individual, para poder aportar, digamos, el granito de arena, ¿no? No sé, ¿es por ahí, profe, o el contexto? Es que, bueno, me lo perdí. Hola. Ok. No, yo Sí, creo que está bien. no, pues, sí. Ok. Yo diría que Mira, yo quisiera tocar el... Sí, 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 adelante. Adelante, yo Edgar. diría que retomando lo que dice lo que dice la doctora Samantha, oiga, José nos comentó algo, o fue Oscar, no recuerdo, del urbanismo social en Medellín. Eso es una de las escalas en las cuales se muestra la inclusión, ¿sí? Pero desafortunadamente lo hicimos tarde. Entonces está Medellín dentro de esa planificación o de urbanismo social, lo llevó a como a pagar esa deuda social que tenía con, con sus, con sus habitantes, con sus ciudadanos. Entonces lo desarrolló en la escala macro. Pero si nosotros hacemos lo que está mencionando la doctora Samantha, desde la escala micro, desde el lugar en donde podemos comunicarnos, donde podemos desarrollar lo que queremos, donde podemos hacer esa cartografía social, donde podemos eh, hacer que los niños nos cuenten cuál es la ciudad que quieren, los adolescentes nos cuenten lo mismo, los
los que han tenido la experiencia de vivir allí toda su vida nos cuenten cómo quieren vivir su ciudad o ese lugar, y eso lo llevamos a la escala macro, tendríamos la ciudad que realmente queremos, ¿sí? Cuando estamos hablando de bioclimática, estamos hablando de utilizar de la mejor manera todos los recursos geográficos, y estoy hablando de la geografía física, la geografía humana, y todos esos elementos que componen la arquitectura y que nos llevan a generar arquitectura. Entonces, si hacemos uso eficiente del recurso hídrico, del recurso tierra, del recurso aire, de la soleación, obviamente vamos a llevar relacionado con la inclusión las mejores respuestas a la ciudad, pero es lo que comentábamos antes de que llegara la doctora. Una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que nos da la posibilidad de hacer la administración pública por la corrupción. Y si no queremos mencionar la corrupción, simplemente porque las ciudades de pronto no cuentan con todos los recursos. Entonces ya se vuelve difícil allí lograr todo lo que podríamos o queremos. Ok. Permítanme. Ya no tocamos el tema que es muy importante. Te agradezco, Edgar. La verdad es que es muy, muy importante lo que estamos tocando, más porque esta es la retroalimentación realmente, esta es la unidad de retroalimentación de todo esto. Gentrificación dentro de las ciudades, José Luis, ¿cómo la podemos definir para Colombia, Latinoamérica? Oscar, Edgar. ¿La qué, perdón? Gentrificación. Gentrificación. ¿Cómo la definimos para Latinoamérica? ¿Para dónde va Colombia? ¿Y qué estamos haciendo por ahí? Yo creo que Pero en es que, Latinoamérica... Dale, Oscar. no, yo iba a decir lo que ibas a decir tú, que es que siempre tocan el tema de Latinoamérica y no tocan la individualidad de los países. Entonces, es que, Alfonso, cada país es diferente. Entonces, cuando hablan de Latinoamérica y el y el Caribe, pues entonces nos tratan todos con el mismo rasante. Yo creo que hay una diferencia enorme, cultural, de todo tipo, ¿cierto? Y indudablemente eso hace que los contextos, las ciudades, las vivencias sean totalmente diferentes. Ok. No, gentrificación a nivel, pues Colombia, también lo dije, o sea, nivel Latinoamérica, ¿qué está pasando en Colombia? Les cuento la historia de dentro de nuestro país completamente. Aquí hay lugares que han llegado completamente europeos, esa es la historia, centro-periferia. Ya nadie vive dentro de los lugares del centro que no sean personas de corte americana, anglosajona en particular, europea. Ahí también hay un problema grave que a lo mejor no es visible, claro, para diferentes partes del mundo, pero para algunas sí. Y ese es un problema grave que está ocurriendo. Ok, quieren llevar a nivel local, México, grandes ciudades del mundo con grandes poblaciones. No sé si en Colombia tienen un problema con la gentrificación o se trata de otra manera. Edgar, José, Oscar. Yo digo que la gentrificación es igual para todos los países latinoamericanos, para todos, incluso se nota en los países desarrollados. Todos queremos, eso lo mencionaban ahorita, en el meme que estaba comentando José. O sea, nosotros somos pobres, pero queremos vivir bien en la élite. Y eso nos lleva a esa gentrificación. Aquí sucede, o para marcar la diferencia de la que está hablando Oscar, obvio, aquí se está generando y es evidente en un municipio como Salento, donde todos los que están llegando a comprar las tierras son extranjeros. ¿Y qué está sucediendo con el nativo? Pues se tiene que desplazar. Eso es gentrificación. Eso es gentrificación social. Si la elevamos al hecho de que tiene que ser físico, pues vamos a ver un edificio estrato 10 y marcada una cerca y vemos una
una invasión que llamamos nosotros aquí, o una favela o un barrio informal. Eso llevado a lo físico, pero la gentrificación se da de muchas maneras y depende de las dinámicas y de la vocación de los municipios. Entonces, en África uno diría, ¿cómo puede ver uno gentrificación? Yo voy a África a cazar y ¿quién me está sirviendo de guía? Pues son los nativos. ¿De qué viven ellos? Pues les toca vivir de eso. Eso también es gentrificación. Entonces eso se va marcando. Y Tú se lo ves marca. también, uno lo ve también en Lima, uno lo ve en Cusco, uno lo ve en Sí, Machu claro, Picchu, o sea, claro. son los nativos los que trabajan en función de ese turismo, ¿sí? Y lo otro lo que nos mató fue la globalización. Ahí, ese es el otro que está por ahí, ¿cierto? Y que nos ha matado totalmente. Muchas gracias, Oscar. José, antes de que entre la doctora. Pues sí, igual el tema es el desplazamiento interno dentro de la misma ciudad. Esa situación de cambio de usos y de cambio de situaciones que a veces no se dan, y vuelvo a tocar el tema que yo no había tocado, pero que Edgar nos aclaró muy bien, en el tema del ordenamiento, cuando nosotros, las ciudades se nos desbordan de lo que inicialmente estaba planeado, programado. Si nosotros vemos el ejemplo de Bogotá en 1948, cuando vino Le Corbusier a hacer esa intervención de la ciudad y esa Y que planificación de la menos ciudad. mal no le dice. O sea, eso es una maravilla, y ese planteamiento y los discípulos de él en su momento que hicieron con la ciudad universitaria, pues fue muy chévere. Pero la ciudad empezó a crecer y llegó gente de fuera y llegaron invasiones por temas de violencia, por temas de desplazamiento de guerras, por situaciones de migración de campo a la ciudad, que llevaron a que hubo sectores de la ciudad que se cambiaran totalmente de uso, pero de un uso al revés de como lo podríamos ver normalmente, ¿cierto? O sea, no es el tema de los barrios que se ven desplazados por gente más rica o con gente con mejores condiciones. Aquí fue al revés. Aquí la gente que tenía posibilidades y que vivía en Teusaquillo o en la Magdalena o en la Macarena, que era gente de un estrato alto en Bogotá y de un nivel económico más alto, se desplazan hacia el norte de Bogotá, hacia el lago, hacia la zona del Nogal, de todo esto, y esos espacios van quedando primero vacíos, luego reemplazados por personas de recursos distintos, que además se ven en la obligación de subdividir y convertir esas viviendas grandes donde había una sola familia en la posibilidad de tener 5 y 6 familias. Y se Inquilinatos. vuelven inquilinatos, y se vuelven oficinas, y se vuelven centros de salud. Y Entonces, burdeles. exacto. O Entonces, sí, en ese sentido, los vecindarios en México. En México. es. Y yo creo que Mm. sí, como decía Edgar, eso pasa en todas las ciudades, en toda América Latina. De pronto en algunas más marcadas que en otras. Creo que nosotros en Colombia tenemos un fenómeno que no sé si se da en el resto de América Latina. Yo, de lo poquito que conozco de América Latina, que son como 4 países además de este, eh, nosotros tenemos 5 o 6 ciudades grandes, ¿sí me entiendes? O sea, que hay capitales que son muy grandes y que se vuelven centros zonales, ¿cierto? O sea, a nivel del oriente está Bucaramanga, al nororiente, y es una ciudad que cubre no solamente a Santander como departamento, sino parte de los llanos, parte de Boyacá, hasta el mismo norte de Santander. En la costa, ciudades como, a pesar de que hay 3 grandes ciudades capitales, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Barranquilla institucionalmente, industrialmente, comercialmente, como que absorbe a las otras. Cartagena es una ciudad turística, pero son ciudades grandes, ¿sí me entiendes? O sea, en el Perú uno ve Lima, y después de Lima todas las demás ciudades son pequeñas, ¿cierto? Ayacucho, Arequipa, Cusco. el Estado de la Libertad, Cusco, que es muy turística, pero igual es una ciudad pequeña.
Entonces, las problemáticas de pronto son diferentes y esa gentrificación de la que hablabas ahora se da de una manera diferente en esos países. Igual en Chile está Santiago como gran capital en todo el centro del país, pero las otras ciudades son pequeñas, o sea, Puerto Montt en el sur, Antofagasta en el norte son ciudades más pequeñas, con unas vocaciones también distintas, tanto comerciales como industriales, como de producción agropecuaria y demás. Claro, José, pero En Colombia sí tenemos muchas otras ciudades, ¿cierto? O sea, Edgar, tú en Colombia tienes capitales como Medellín, como Cali, como Barranquilla, como Bucaramanga. O claro, sea, pero tienen dinámicas. cuando nos vamos al ejemplo que tú nos estás dando, pues es más evidente la gentrificación. ¿Por qué? Porque es que las ciudades grandes están viviendo lo que probablemente esas ciudades chicas en aumento de población van a llegar a alcanzar después. Entonces, Sí, por bueno. ejemplo, lo que sucede con los centros históricos de ciudad. ¿Qué ha sucedido con los centros históricos de cada una de las ciudades latinoamericanas? Se convierten en las zonas comerciales y desplazaron totalmente la vivienda. Eso es gentrificación. Eso es Sí. gentrificación. Y en las noches esas actividades son muertas, a menos que sea un Las Vegas, en donde la vivienda se desplazó, pero listo, la diversión sigue las 24 horas. Pero esa vocación no es igual para todas las ciudades, no es igual. Eso también es gentrificación. Entonces, el hecho de marcar usos, de valorar o de darle las vocaciones a cada uno de los núcleos poblados, porque es que si nos asentamos en tal lugar es por una característica que nos da la geografía física. Y a partir de allí, listo, si es minería, pues listo, la minería va desplazando también o va llegando una población que está interesada en una explotación. Todo eso se va dando de la forma en que lo has mencionado de todos los países latinoamericanos. Como el centro de Cartagena, También, que ya no es de ningún cartagenero, ya no hay Lemetres en el centro de Cartagena. Los también, pero es que, Lemetres fueron para el laguito. En el centro de pero, Cartagena viven los Barco, que son descendientes del expresidente, vive los Sáenz, que son bogotanos, o tienen sus casas ahí, porque ni quieres que vivan ahí. los Tienen sus Orostegui aquí en casas. el Quindío viven No, allá en no, no, Circassia. no. Tampoco así. Pero sí es cierto, sí, ese es un buen ejemplo de gentrificación. Gracias por lo que me toca. Va por ahí, Pena, va qué por ahí pena, la idea. Ya armaron relajo, profe. Sí, póngale orden a ese señor. Mire, mire, la verdad Está es que haciendo a mí me bullying. encanta mucho esto, porque aquí es donde se da cuenta uno de la capacidad de todos, ¿sabe? De repente el último punto que tenemos, ya lo sabrán en un momento, ya nada más quedan dos para terminar. Y en uno de esos, el último, pues se los voy compartiendo, tiene que ver con esto. ¿Qué pasa con nosotros al final del curso? Pero ahorita lo vemos, ¿sale? Si me permites, Escuchemos a la Adelante, doctora Samantha, por Samantha. favor, por favor. Buenas noches, Samantha. buenas noches. Tomando retomando el punto que dijo ahorita Edgar, que bueno, pensando en que tal vez estas pequeñas ciudades están creciendo como para ser como estas grandes ciudades, la verdad es que quizá esa es, o podría ser la tendencia a la que se están ellos abocando o a este crecimiento de desarrollo, pero la realidad es que no se podría. El ritmo, digamos, ese crecimiento es insostenible. No se podría dar, justo por los límites que tenemos eh, naturales, ¿no? O sea, tenemos una explosión demográfica, ¿no? Un crecimiento demográfico acelerado. Pero nosotros no podemos crecer o aspirar a la misma situación que tienen como estas grandes ciudades, porque no hay recursos que sostengan lo mismo, ¿no? O sea, no nos pueden sostener de la misma manera. Entonces, hablando de la gentrificación, yo lo veo, por ejemplo, aquí en México,
que no es, bueno, o sea, tomando en cuenta que a veces se crece así, ¿no? Del centro y empieza a ser como un cinturón de miseria, o el llamado cinturón de miseria que va alejando, digamos, o desplazando a la gente con menores recursos, y entonces se van generando pues en este círculo estas, no sé, eh, violencia y inseguridad y marginalidad y no hay tantos servicios o sí, pues hasta como de, dígase, banquetas o calles que no tengan baches, ejemplos, ¿no? O luz, ¿no? Iluminación, por ejemplo. Pero yo ya estoy viendo cada vez más, por ejemplo, paso por una cuadra y en una cuadra puedo ver una casa de 3 pisos o una casa que abarca casi media cuadra y justamente a un lado hay una que tiene un techo de cartón, ¿no? Y avanzo y hay otra como casa medianamente con materiales más, digamos, o les dicen modernos por ocupar cemento, pero pues eso no quiere decir que, que sea como de un nivel adquisitivo, o sea, ok, los materiales sí eh, no es que definan, porque por ejemplo, hablando como de una arquitectura sustentable, uno de una arquitectura bioclimática, los materiales con tierra o con madera, bambús, o este tipo de materiales, pues ahorita se están encareciendo, se están viendo de una manera más quizá snob de elegirlos, ¿no? O sea que también ya para ser accesibles, pues una casa de este tipo eh, también no sé, no necesariamente es de personas de poder adquisitivo menor, ¿no? Al contrario, pero por ahí va la idea de que bueno, no, podríamos pensar que vamos a crecer de esta manera o que las pequeñas ciudades están aspirando a esto, pero la realidad es otra. La realidad es que el sistema no va a soportar que estas pequeñas ciudades crezcan como las grandes urbes que tenemos ahorita y que tienen muchísimos problemas, sobre todo como de agua y demás. Yo quería comentarles antes de que pasaran a este punto que decía el profe Alfonso, que no sé, creo que ya no sé si va, bueno, que hablando de este tema, hoy revisé una nota que con mucho gusto quisiera yo pasarles, es una como nota ahí periodística, todo un trabajo muy bonito de un lugar en medio de la Ciudad de México que se llama Acapatzingo. No sé si tú, Alfonso, lo conoces, pero este lugar ya es un espacio autogestionado por la misma comunidad que ya es una cooperativa de vivienda Acapatzingo, que, que ellos, al ser parte de, digamos, de este cinturón de miseria, se organizan. Dicen, no queremos más esto, nos organizamos y al no tener, digamos, calles, servicios, casas que cumplan, digamos, con esta función de que tengan o de que sean incluyentes, ¿no? Dentro del gobierno, dentro de este sistema ciudad, empiezan a gestionar, a gestionar sus materiales, sus espacios. Ellos ahorita viven, digamos, como en un muro que generaron también por materiales que digamos, fueron ahí eh, haciendo, haciéndose de los recursos a través de ciertas, bueno, sí, de gestión, pues, de gobierno, pero le dicen que ahorita ese es un lugar que, que no tiene altos índices de COVID, por ejemplo, porque no se permite tampoco el acceso a muchas personas, entre ellos se cuidan, ellos tienen su sistema de salud, hasta de cultura, de educación, de cómo formar a esa misma comunidad, ¿no? Tienen sus talleres de huertos, tienen este, generaron unas cisternas inmensas que les o sea, están captando agua de lluvia y que les van a abastecer para ellos, que son como 500 viviendas, me parece, por ahí así, les paso la nota, Por favor. Sí, claro. sí, que según sus cálculos
podrían vivir, bueno, con todos estos problemas que tiene, por ejemplo, la ciudad con el abastecimiento de agua, podrían vivir de 4 a 6 días con el agua que tienen esas cisternas, ¿no? En esa captación de agua de lluvia. Entonces, ellos están pues generando todo un sistema quizá muy revolucionario, también están como, sí, es que es hasta como muy revolucionario porque están yendo fuera de ese patrón que nos hacen como vivir, ¿no? Ni siquiera creen digamos, en el cuerpo policíaco, no los dejan entrar a la ciudad, ellos mismos tienen y se autogestionan como esta parte también, ¿no? Entonces está como bien interesante esta propuesta, si bien los materiales con los que son construidas sus viviendas no son los ideales como para una vivienda sustentable, pero ellos están implementando todo lo posible para que sea lo más ambientalmente posible y que sea autosuficiente entre ellos, ¿no? Entre ellos se cuiden. Entonces, yo le voy a hacer llegar el link al maestro, si no se los paso por sus correos que me hicieron pasar la vez pasada. Y con mucho gusto, está muy bonita la nota. También tienen ahí como ciertos procesos de mujeres, pues de talleres entre ellos mismos se complementan muy padre, ¿no? O sea, sí, la verdad es que es una propuesta que debiese de replicarse. Es así, cabe en estos tiempos, ¿no? En la actualidad. Esas son como los tipos de modelos que debemos adoptar, por los que se debe de apostar. Sí, ¿cómo ven? Samantha, oye, Sí. pues hablando de esta nota eh, y tomando como eje esto, Edgar, José, Oscar, ¿tenemos alguna opinión sobre esto que nos cuenta Samantha? Si no, le damos parte a esta última, pues el último punto que tenemos. Es que si nos metemos con el tema que nos plantea la doctora Samantha, nos quedamos en arquitectura y nos salimos del ordenamiento territorial. Sí, porque Pues, vamos, porque nos tocaría volver a las ciudades medievales que tenían esa característica, sobre todo artesanos, judíos, ¿cierto? En, en sus guetos, y era la supervivencia y se constituían en grupos muy fuertes dentro de una propia ciudad, ¿cierto? Eh, Porque eran rechazados también. Entonces, lo que dice Edgar es, nos tocaría empezar a hacer un recorrido histórico, ¿cierto? Y entonces nos quedaríamos aquí hasta el puente. no, es lo que Bueno, estábamos o sea, diciendo ahorita. sí, es que, o sea, Diga, dale, doctora. no. Sí, no, solo un comentario, porque sí, yo creo que sí lo podríamos abordar desde el punto de vista del ordenamiento territorial, o porque ellos mismos, digamos, fueron los actores que instalaron el drenaje, ¿no? Que instalaron muchos servicios. Entonces ellos tuvieron que hacer una planeación de su territorio, de cómo querían ellos, dónde, dependiendo quizá las pendientes, poner como ciertas cosas, ¿no? Sus viveros o sus casas, sus cisternas, todo, ¿no? Entonces creo que también se podría abordar de esa manera esta parte. Pero... Sí, claro, era lo que comentábamos hace un rato, no sé si la doctora estaba allá, que nosotros deberíamos empezar con la planificación local, Sí. esa, no tanto con la planificación local, sino con entender la forma en que ocupamos el territorio. Porque si entendemos esa parte y nos hacemos comunidad, obviamente ya podemos entrar. Si tenemos planificado lo local, lo micro, podemos llegar mucho más fácil a una planificación macro. Pero hay cosas que hace un ratico coloqué una nota ahí en el chat del grupo, hay cosas que son dinámicas propias de la ciudad que se van como ramificando y no nos permiten como, venga, no se me vaya.
quedémonos dentro de este grupo y sigamos en esa misma dinámica, pero es que hay cosas de las dinámicas de ciudades que son muy difíciles de controlar, o contradicciones mismas de la ciudad, porque está el desarrollo de la ciudad, y claro, nosotros tenemos que contemplar el desarrollo, pero ese desarrollo tiene que ser un desarrollo equilibrado con respecto a lo que estamos haciendo, ¿sí? No un desarrollo depredador, o ese desarrollo que estamos viviendo por un sistema económico que obviamente no contempla la parte del equilibrio. Entonces, claro, tiene toda la razón, sino que como estábamos tocando el tema de la bioclimática y ese desarrollo, pues nos quedamos en el objeto arquitectónico y nos salimos un poquitico de la ciudad. Pero ese era el apunte. Claro, claro, el tema interesantísimo. José, ¿algo que se aporte a este tema? ¿Ya? Ok, pues como parte de ya esta última parte, ¿qué sigue para Oscar después de, pues, quisiera comentarlo también? Tal vez ayer lo estamos hablando con José, venimos partiendo de temas que los vemos y los abordamos desde diferentes puntos de vista. La multidisciplinaridad nos hace también mucho crecer. La idea es que Edgar, José, Oscar, a mí siempre me van a hacer crecer en cuanto a conocer también qué tipo de territorios, problemáticas y ante todo lo de vivienda está sucediendo dentro de su país. Y sobre todo, a mí me gustaría mucho, como no tienen idea, saber si esta materia, siendo hoy nuestra última sesión, prácticamente, si algo pudo, pues tal vez ayudar o a lo mejor a replantear o en su caso volver a pensar a lo que ya teníamos. No sé, ¿qué sigue, A ver, Oscar? nosotros, o sea, indudablemente una conversación, un conversatorio, eh, los videos y digamos todo ese proceso de inclusión que tú nos has presentado, pues nosotros digamos que también lo tenemos pues, muy presente en nuestro ejercicio como arquitectos y en nuestro ejercicio como docentes. Eh, Cuando yo decía hace un rato que de pronto estamos fuera de contexto dentro, digamos, de la sociedad, por la forma como uno piensa y uno quiere hacer las cosas, pues es porque eh, la gente ve la arquitectura o ve las respuestas a determinados problemas de una forma muy simplista y económicamente aprovechable para quien la ejecuta, pero no beneficiosa para quien la realiza. Igual, pues con la pandemia hemos precisado que se está haciendo una arquitectura que no se corresponde realmente a las necesidades de las personas, que prevalece esa cultura económica, o sea, ganar dinero en vez de dar una respuesta acertada y apropiada espacialmente. Entonces, y pues también hemos tocado el tema de que en el ejercicio de la docencia es complicado, digamos, tratar porque uno transmite y uno quiere hacer un constructo de la persona que recibe la información o la enseñanza o el amor o la pasión que uno siente sobre la arquitectura, que hagan lo mismo en su vida profesional. Pero pensamos que esa economía neoliberal, la propia modernidad, los valores han cambiado y han cambiado no solamente en la parte moral, sino que han cambiado para cada una de las profesiones. Hoy el médico, eh, mi padre era médico y mi padre hacía consulta y mi padre palpaba a los enfermos y los tocaba y él se demoraba 40 minutos y hacía un examen riguroso del paciente. Hoy un médico en la modernidad no te toca. Le pregunto a usted qué siente, mándese a hacer estos exámenes
y cuando ve los exámenes él dictamina qué es lo que tiene la persona. Y nosotros casi que, si eso es el médico, imagínense, en la parte de arquitectura ha habido facilidad en que se diseñan espacios, no se diseñan espacios, se diseñan cuadros sobre un papel que uno significa que con una puerta y una ventana y uno dice que eso es una habitación. Resulta que no, eso no es ninguna habitación porque no está pensada como una habitación. Entonces, si nosotros tratamos de transmitir y significar esas cuatro paredes y decirles que eso trasciende la puerta y la ventana para significar ese lugar y toda la arquitectura en sí, y todo el contexto y el espacio público y el urbanismo y la propia ciudad, nosotros estamos fuera de contexto. La respuesta que se ha dado al problema de la vivienda en Colombia, hubo un presidente que promocionó la construcción de 100.000 viviendas y yo creo que han sido 100.000 dolores de cabeza o 100.000 respuestas bastante negativas. ¿Por qué no? O sea, producir en serie cosas, pues sí, uno lo puede hacer y lo hacen mayormente mal porque había que entregar en el tiempo y no importaba cómo entregarse y de eso pues tenemos bastante. Tú preguntabas hace un rato que si para el 2000 algo, el 50, el 30, el 20, yo no sé, vamos a tener respuesta para el tema de la vivienda. Yo no sé. Eso hay, primero que hay una voluntad política, segundo que ambientalmente, primero que la espacialidad del territorio lo permita, porque esa es la otra, ¿no? Nosotros no nos podemos extender territorialmente hablando como si nada, ¿no? Porque la infraestructura, ni acueducto, ni alcantarillado, ni electricidad, ni gas dan para que usted siga extendiéndose como si se regara el territorio, no. Entonces, como no hay esa conciencia, no hay esa voluntad política, ¿sí? Los planes de ordenamiento que hacen las ciudades, pues de alguna forma hacen el ejercicio de limitar ese crecimiento y generar zonas de protección, zonas de reserva, zonas suburbanas, urbanas, pero que se las pasan por la faja. O sea, entonces donde es suburbano, construyen como si fuera urbano y en las zonas de protección lo hacen. Entonces, no hay voluntad política, no hay justicia, hay un tema de reinterpretación de la norma que es peligrosísimo, ¿cierto? Hay gente que estudia derecho urbano y si el derecho de por sí es complicado porque los abogados son increíblemente para reinterpretar una ley, imagínense los de derecho urbano, ¿sí? Entonces le buscan el lado para no cumplir con la norma o pasarse la norma por él. Entonces, es muy difícil. Yo creo que territorio habría para construir, pero yo pienso que hay que repensar el centro de las ciudades, es aprovechar esa infraestructura que existe, pero no hay voluntad. No hay voluntad y como hablábamos antes, el bien particular prevalece sobre el bien común. Entonces hay intereses, el que tiene las propiedades en el centro de la ciudad, no le importa que eso sea local o sea burdel o sea bodega y no sea vivienda porque no le interesa, ¿sí? Y tiene una propiedad que es costosa porque está en el centro de la ciudad. Entonces, yo creo que nos falta cultura, nos falta conciencia social y nos falta conciencia ambiental. Y la informalidad que nos mata. Yo pienso que es eso. ¿Qué sigue para Oscar entonces? A partir de aquí. ¿Qué seguiría para mí? No, yo pienso yo por lo menos tengo ya 49 años de estar trabajando, ¿no? Pero imagínate, Alfonso, nosotros tenemos, ¿cómo es que se llama?
hicimos una oficina, ¿cierto? Entonces hicimos un Emprendimiento. emprendimiento. Nosotros los viejitos hicimos un emprendimiento a estas alturas de la vida, después de 49 años de ejercicio, yo, José menos y Edgar menos, ¿no? Pero imagínense, estamos con las pilas puestas. ¿Qué sigue? Excelente. Tratar de significar el ejercicio, tratar de significar la inclusión. Estamos haciendo una maestría en plan de ordenamiento territorial, a ver si finalmente podemos ordenar el territorio, ¿sí? A ver si finalmente podemos desde, desde la academia o ser políticos para poder desde la política hacer la inclusión que debemos hacer. Es un camino difícil, pero estamos ahí dispuestos. Con el emprendimiento estamos dispuestos ¿a qué? Mira, A cambiar, Vale la pena. Oscar, a José, cambiar el mundo. Oscar, José, Edgar, yo quiero de verdad agradecerles mucho porque de verdad ustedes cuando dicen emprendimiento, de este lado con la doctora y con otro doctor también, estamos emprendiendo también. Estamos entrando a esto, ya nos dio a hablar completamente del de lo real, ya ahora sí, del de lo práctico. Ahora sí es el momento y ahí es donde incidimos. José, ¿qué sigue para ti después de esta materia? Pues, Alfonso, yo quería agradecerte mucho. Creo que de todo lo que hemos hecho en este tiempo de la maestría, ha sido uno de los cursos más dinámicos. Hemos tenido la posibilidad de participar muchísimo y de opinar muchísimo y de tener unos diálogos muy interesantes sobre todas las problemáticas que acontecen alrededor de nuestro servicio, especialmente de la vivienda. ¿Qué sigue? Creo que es un cuestionamiento bastante grande, ¿cierto? Es un enfrentarnos ahora a una realidad que tenemos que, como dice Oscar, desde nuestro emprendimiento, ponernos las botas a ver cómo es que esto va a mejorar y va a cambiar y cómo podemos aportar no solamente desde la academia, sino desde nuestro ejercicio a estas realidades que estamos viendo aquí y a estas situaciones que vimos en este curso. Yo vuelvo e insisto en lo que decía al principio, en otra intervención, la inclusión no es solamente el tema de vivienda, es todo un tema social, económico, educativo, en todos los sentidos. Y como bien decía mi compañero Edgar, es un tema de ordenamiento, es de ponerle orden al territorio, es de ponerle orden a lo que nosotros hacemos. Y creo que era el objetivo que nosotros teníamos cuando nos metimos a este curso, ¿cierto? La maestría está enfocada a eso, al ordenamiento del territorio, a ponerle orden a nuestras ciudades y a nuestros entornos, y no solo a las ciudades, también a nuestras áreas rurales que a veces quedan un poquito olvidadas dentro de esto, porque hablamos de ordenamiento como si fuera solamente el ordenamiento de la ciudad, y uno ve las políticas y los planes de ordenamiento y están centrados a los centros urbanos, y de pronto el capítulo rural es como una cosa por allá, como un apéndice del plan de ordenamiento donde dice, sí, la zona rural del municipio consta de esto, pero finalmente no hay unas políticas muy claras o una intervención muy clara sobre eso. Una muy buena experiencia, mucho que agradecer. Nos pusiste a cuestionarnos muchas cosas de nuestro ejercicio, de nuestra academia y de lo que queremos a futuro como ordenadores del territorio y como profesionales del territorio. Entonces, gracias, y ¿qué viene? Poner en práctica todo lo que hemos venido hablando. Hay que ponerle entusiasmo también a este emprendimiento para lograr que estas cosas fructifiquen, no solamente desde la semilla que sembramos en la academia, sino desde lo que nosotros como profesionales en nuestra experiencia podemos aportar a un cambio de la... Y no estamos tan viejitos, nos morimos con las botas puestas, decía mi padre. No, Sí, nos toca. envejece la cédula. Se envejece la cédula. Yo le cuento una anécdota. Cuando estábamos en el edificio de Mocagua,
no había escaleras construidas, entonces la subida a las diferentes plataformas era con escaleras de madera. Y a pesar de mis dificultades en las articulaciones y de mi edad, yo subía y bajaba 3 y 4 veces en el día los 20 pisos de la torre de apartamentos. Y tenía un auxiliar de obra, un residente, un muchacho que era recién graduado, con la mitad de la edad mía, y él a la segunda vez que tenemos que subir me decía, doctor Arqui, ¿otra vez vamos a subir? Y yo, sí, ¿qué pasa? Uy, no, es que yo ya, le dije, ¿cómo así? Usted tiene 20 años, yo tengo casi 50 y usted ya está cansado, no, venga, camine, mijo, suba. Entonces, uno se muere con las botas. Pues, muchas gracias, Alfonso. Realmente, uno, muy bien. Creo que ha sido una buena experiencia este curso. Muchas gracias. Okay. José, no, también, mira, excelente historia. De repente yo le digo a los míos, así no te... Como tú lo dices, es, oigan, yo estoy más ruco que ustedes, más grande que ustedes, estoy loco. Me dicen que estoy loco. Aquí está la doctora Samantha, partido como no tiene ni idea, y de repente también nos toca eso. Todos los santos días queremos hacer. Dice, uno quisiera, ¿verdad? Que uno tener 20 años para seguir igual. Uno quisiera. Edgar, ¿qué sigue para Edgar después de esta materia? Yo creo que los temas del ordenamiento territorial no se quedan solamente en la vivienda, pero la vivienda es lo primordial. Nosotros llegamos a ocupar una plataforma ambiental en la que no había nada. Y eso es lo que no hemos entendido. Simplemente llegamos acá y en esa plataforma ambiental llegó la primera casa. Luego de la casa, si yo empiezo a relacionar eso con territorio, maestría en ordenamiento territorial, quitémosle la palabra maestría. Si yo relaciono ordenamiento territorial, yo tengo que entender cómo se forman los núcleos poblados. Y los núcleos poblados parten de la vivienda. Y la vivienda ocupando un lugar geográfico. Si ya es una vivienda, pues estamos hablando o de una persona o de una pareja. Esa pareja empieza a multiplicarse también, entonces ya viene la familia. Y con la familia viene la segunda vivienda, la tercera vivienda, la cuarta vivienda, entonces ya no es solamente una vivienda, sino que es una manzana. Luego ya no es una manzana, sino una comuna o un barrio. Luego del barrio la comuna, luego de la comuna la ciudad. Ya son varias, entonces viene la ciudad. Y ante la necesidad de esa comunidad que se asienta en un sitio geográfico, viene entonces los dotacionales, el espacio público, las actividades económicas y todo lo que se suma a eso. Entonces, allí tendríamos que entender el territorio, obviamente desde las dimensiones, lo ambiental que lo acabé de mencionar, y si en lo ambiental estamos hablando de que vamos a hacer ocupación del suelo, pues lo ambiental se afecta. Si estamos hablando de que la vivienda necesita de servicios públicos, lo ambiental se afecta. Si la vivienda, en lo que tanto ha mencionado José Luis, en la marginalidad y en las distancias que se están marcando con esos dotacionales o con esas necesidades que necesita esa comunidad, pues necesita de un transporte y ese transporte también afecta a lo ambiental. Si necesitamos de espacio público y de equipamiento, eso afecta a lo ambiental y eso requiere de espacio físico y el espacio físico se va ocupando en la medida en que es por volumen o es por altura, se está ocupando igual. La relación de la parte productiva es la que nos están marcando como la parte de la vocación de las ciudades. La parte de cómo explotamos esa plataforma ambiental, dónde nos ubicamos, qué nos está dando ella para decir que tenemos una identidad cultural,
y la parte que tanto mencionamos nosotros porque vivimos en países en donde lo político lo relacionamos con la corrupción. Entonces, todo este tipo de cosas es simplemente la relación que tiene que ver el ordenamiento territorial, la importancia que le damos a cada uno de los atributos que están generados desde la vivienda y la relación o interrelación que se da en todo ese tipo de cosas que de pronto se me quedó algo en el tintero, pero es la relación de el ordenamiento territorial con la forma en que habitamos el lugar o esos sitios geográficos. Que viene, no, continuar con nuestra disciplina. Te lo mencionaba de pronto Oscar y José Luis cuando iniciaron. Somos arquitectos, pero yo estoy más por el lado del ordenamiento territorial. Esa es mi pasión y seguirá siendo mi pasión hasta cuando sea posible ver realmente lo que colocamos en los documentos materializado en el hecho de la ciudad, que no es fácil, no es fácil. Correrán generaciones hasta ver la posibilidad de que eso se dé. Pero para eso estamos. Bueno, doctora, ¿qué nos Sí, podría, gracias. tal vez, pues un último aporte, tal vez para aquí, Ok. los compañeros? Claro que sí, con mucho gusto. Pues yo quisiera felicitarlos por ese emprendimiento, de verdad. Qué gusto que estén tan apasionados con este tema y que de verdad lo lleven o lo estén planeando, plasmando para llevarlo a cabo, ¿no? Para llevarlo a la acción, al terreno, a la realidad, pues. Yo quisiera, sí, hacer un último aporte, pensando en este tema del ordenamiento territorial, que pues bueno, se, podríamos decir que se basa en planificación, ¿no? En planificación de la sociedad, de los asentamientos, para su eficiencia, por supuesto, pero me parece bien importante que quizá comencemos a mirar esta otra parte del ordenamiento territorial, que quizá podríamos llamarlo, con todo esto que comentaba, por ejemplo, el último punto que dijo Edgar de la plantilla ambiental, o cómo le llamaste, La perdón, plataforma ambiental. plataforma, sí, gracias. Pensando en esto, esta otra mirada del ordenamiento territorial puede ser ahora, y que no solo se quede en el discurso, pues, pero puede ser un ordenamiento ecológico territorial, un ordenamiento territorial integral, ¿no? Que incluya la parte ecológica. Un ordenamiento ecológico territorial que también eh, se base en esta planificación en la protección al ambiente, ¿no? Porque es del ambiente donde nosotros estamos eh, pues sobreviviendo o viviendo, ¿no? Que se haga un aprovechamiento sustentable de los recursos, que bueno, en base a lo que también comentaba José, con lo de los derechos humanos, perdón, urbanos que tenemos, pues también tenemos este derecho al ambiente, ¿no? Y que sin él no podríamos como sustentarnos, ¿no? No podríamos vivir. Entonces, hay algo aquí en México que se está manejando, me parece, de esta manera, ordenamiento ecológico territorial, pero que para plasmarlo, pues claro, debe de tener un marco legal. Y ese marco legal es que, por ejemplo, dentro de un ordenamiento territorial o de un asentamiento humano, pues hay residuos, ¿no? Entonces, también hay contaminación. Toda actividad que generemos como humanos va a tener un impacto en mayor o menor medida. Pero, por ejemplo, dentro de este marco legal para el ordenamiento ecológico territorial, pues tenemos una ley o leyes que se basan bueno, leyes generales de protección
al ambiente, de equilibrio ecológico y protección al ambiente, o leyes generales respecto a la gestión integral de los residuos, ¿no? Que tiene que ver o que integrarse. Lo mismo con la Ley General de Cambio Climático, porque eso ya atañe a todo, debe de incluirse dentro de este ordenamiento territorial, ¿no? que tanto estamos buscando, de pensar en las áreas naturales protegidas, de cada cosa que quizá vayamos a modificar o hacer un cambio de uso de suelo, que se genere un manifiesto de impacto ambiental, ¿no? Que igual está normado por la ley. Y es lo mismo como con lo forestal, por ejemplo, ¿no? Aquí en México igual hay otra ley de desarrollo forestal sustentable, y que el ordenamiento ecológico territorial tiene que retomar estas medidas bueno, sí, por ahí va mi comentario, maestro, y pues solo quizá dejarlo también un poco en la mesa. En el tintero, que no Sí, se sí, quedara en el tintero. Sí, es muy importante también lo que hablas de, dándote un poquito más de atención, es muy importante también lo que tiene que ver con el desarrollo territorial completamente desde el punto de vista del ambiente. Es a veces complejo, si me lo permiten. Si habláramos de la estrategia Brundtland, el ambiente es uno de los círculos por ahí, ¿no? Y es tan ay, importante que se pierde de repente. Entonces, claramente, muy importante. No sé, José, Oscar, Edgar, eh, eh, pues yo agradecerles mucho, la verdad, mucha atención que tengan, que han tenido, que hemos estado pasando este último tiempo. Espero haber llenado sus expectativas como tal, Edgar. Sí, señor, dirías tú. José, sí, señor, espero haber llegado a sus expectativas. Oscar, sí, señor, Sí, señor. espero haber llenado tus expectativas, porque eso es lo Muchas importante. gracias. Lo importante es que todos aprendemos y muchas gracias a ustedes también, ¿saben? Ahora lo que Gracias, sigue es, Samantha. Sí. es ahora un lo que gusto. sigue es, sí, con la doctora, un pequeño momento. En la última tarea, por favor, les voy a pedir que me pongan sus datos completamente, de dónde los podemos contactar. Siempre es importante vincular, como no tienen idea, y yo creo, más bien, como ustedes tienen idea, qué tan difícil es vincular gente también muy buena de lo que hacemos, pero sobre todo que tenga capacidad. Y aquí, Edgar, Oscar, José, en algún momento quisiéramos que ahora, si en algún momento tienen el tiempo y también no se queden con toda la tarea de la maestría, pues un día nos permitieran dar tal vez una plática de al menos una hora a gente que se dedica a la arquitectura bioclimática, del de su resistencia, por así decirlo, del de su trinchera. No sé qué piensen. Perfecto. Sí. Claro que sí, compartir, no hay nada mejor y Con que muchísimo gusto. satisfaga tanto como compartir los conocimientos. Maravilloso. Sí. Así es. Samantha, muchas gracias. Muchas A ti, gracias, Alfonso. Samantha, Oscar, Gracias por José, la Edgar. invitación. Son de verdad maravillosos. Cuídense mucho, que las energías los acompañen. Gracias. De verdad, Felicidades. un gusto, un Felicidades, gusto. que estén muy bien. Hasta Muchas luego, gracias, maestro, Hasta Samantha. por la luego. invitación. Nos vemos, Mucho gusto José. a Después te todos. mando la Vamos, foto. profe, hasta Agradezco mucho a usted, muy formales, muy formales. Muchas gracias. señor. Le agradezco mucho. Cuídese mucho, de verdad. Nos seguimos viendo.